Era una noche de octubre. El aire fresco de la Sierra Madre me envolvía mientras conducíamos por caminos polvorientos. Era una de esas noches en las que la luna llena iluminaba el paisaje, pero a pesar de la belleza del entorno, había un sentimiento ominoso que flotaba en el aire. Había sido asignado a una unidad de la Guardia Nacional en un pequeño pueblo que había sido víctima del caos de la mañana. La comunidad estaba asustada y nosotros éramos su última línea de defensa. Esa noche recibimos un informe de actividad sospechosa en un terreno baldío a las afueras del pueblo. Un grupo de maleantes había sido visto en la zona y nuestra misión era investigar y, de ser necesario, actuar. La tensión en el vehículo era palpable. Mis compañeros, hombres de diferentes orígenes, compartían el mismo compromiso, pero también la misma inquietud. Sabíamos que no estábamos preparados para lo que nos esperaba. Al llegar al lugar, bajamos de la camioneta y nos dividimos en dos grupos. La oscuridad nos envolvía y solo se escuchaba el crujir de las hojas bajo nuestros pies. Mientras nos acercábamos al área, vislumbramos las siluetas de varias camionetas estacionadas. La adrenalina comenzó a correr por mis venas. Nos comunicamos mediante señales de mano y nos posicionamos estratégicamente, listos para actuar. De repente, un grupo de hombres armados salió de las camionetas. Eran claramente narcos, y su actitud altanera nos dejó en claro que no estaban allí para dialogar. Uno de ellos, un tipo con un tatuaje en la cara, comenzó a gritar órdenes a sus compañeros, y en ese momento supe que habíamos sido descubiertos. La tensión en el aire se volvió insoportable. Sin previo aviso, uno de los hombres sacó un arma y comenzó a disparar. El sonido del plomo atravesando el aire era ensordecedor. En un instante, el silencio de la noche se convirtió en un caos total. Respondimos con fuego, y durante los siguientes minutos, el mundo se convirtió en una serie de destellos y explosiones. Recuerdo que mi mente se nubló, y la adrenalina me empujaba a actuar instintivamente, a proteger a mis compañeros y a mí mismo. Mientras nos movíamos de cobertura en cobertura, sentí una extraña presencia detrás de mí. Era como si algo me estuviera observando. En medio del tiroteo y las balas me atreví a mirar hacia atrás, pero no vi nada. Sin embargo, esa sensación persistía, como un escalofrío en la nuca que no podía ignorar. El enfrentamiento continuó. La noche estaba llena de gritos y el sonido de las balas. Por un momento, logré ver a uno de mis compañeros caer al suelo. La angustia me invadió y luché contra el pánico. Me arrastré hacia él y mientras trataba de ayudarlo sentí de nuevo esa presencia. Esta vez lo sentía más cerca. Era algo difuso, casi como un espectro, pero con una presencia abrumadora. No podía creer lo que estaba viendo. Aquel momento entre la vida y la muerte me hizo dudar de mi cordura. El espectro parecía moverse entre las sombras, y algo en su mirada me decía que estaba relacionada con el lugar. En ese instante olvidé el tiroteo. A medida que mis compañeros continuaban enfrentándose a los maleantes, yo estaba atrapado en un trance, observando aquella entidad. Era como si me estuviera llamando, como si fuera parte del mismo terreno que estábamos defendiendo. Sin embargo, no tenía tiempo para pensar en ello. El deber me exigía regresar al presente. Finalmente, de lo que parecieron horas, logramos repeler a los maleantes. Algunos de ellos huyeron, pero logramos capturar a varios. La noche estaba impregnada de pólvora y líquido vital. Mientras atendíamos a los heridos, la figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Intenté contarle a mis compañeros lo que había visto, pero sus miradas de incredulidad me hicieron callar. Quizás era mejor así. Los días siguieron y la rutina de patrullas continuó, pero sentía un cambio dentro de mí.
La noche del enfrentamiento dejó una marca profunda. Me encontraba a menudo perdido en mis pensamientos, cuestionando lo que había presenciado. En las noches en las que patrullábamos, el recuerdo de aquel espectro me visitaba. A veces creía verlo entre las sombras, pero nunca lo mencioné. No quería que mis compañeros pensaran que estaba perdiendo la razón. Con el tiempo el caos en el pueblo disminuyó, pero las cicatrices permanecieron. La relación con la comunidad comenzó a mejorar y los habitantes ya no nos miraban con miedo. Sin embargo, cada vez que pasaba por el terreno donde tuvimos aquel enfrentamiento, sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Era un recordatorio de lo que habíamos enfrentado y de lo que podría haber sido. Un día, mientras patrullaba solo por el pueblo, vi a una anciana sentada en la puerta de su casa. Ella me miró con unos ojos penetrantes y al acercarme me dijo: "Los que han caído en ese lugar nunca se van. Cargan historias y protegen a los que quedan". Sus palabras resonaron en mí. Quizás aquella figura que vi era una de ellas, que aún vagaban por el terreno. Desde entonces, cada vez que patrullamos trato de recordar no solo el peligro que enfrentamos, sino también la historia de aquellos que han pasado por aquí. El caos puede dejar huellas, pero también nos enseña sobre la resiliencia y el valor. Mientras continúo mi servicio, llevo conmigo no solo la responsabilidad de proteger, sino también el respeto por aquellos que no precedieron, quienes de alguna manera aún están presentes en cada rincón de este pueblo. Quiero contarles algo breve que me pasó, que aunque es corto fue demasiado impactante. Recuerdo aquella noche como si fuera ayer. Era una de mis primeras semanas en la Guardia Nacional y la adrenalina corría por mis venas. Nos habían asignado a un punto caliente en un pequeño pueblo en el norte del país, donde reportaban actividades de un grupo delictivo que había estado causando estragos. La noche estaba oscura, solo iluminada por la luz tenue de las farolas. Estábamos patrullando las calles en un silencio tenso, cuando de repente escuchamos el sonido de motores a lo lejos. Nosotros nos alertamos y nos dirigimos hacia el origen del ruido. Al acercarnos, vimos varias camionetas estacionadas en un terreno baldío. La tensión aumentó y sabíamos que no estábamos solos. Decidimos acercarnos con cautela. Al poco tiempo, un grupo de hombres armados comenzaron a salir de sus camionetas. En ese momento el corazón me latía con fuerza y la formación de mi unidad se volvió más compacta. De repente uno de esos hombres nos vio y sin pensarlo dos veces comenzó a disparar. La situación se volvió caótica. Nosotros respondimos al fuego y el sonido de las balas llenó la noche. Mientras nos movíamos para cubrirnos, noté algo extraño. Veía a lo lejos una figura difusa que parecía tener cuernos. No supe si era producto de mi miedo o de la misma adrenalina, pero se los juro que parecía estar observándonos. Era como si el ambiente se hubiera enfriado de repente. Después de unos minutos que se sintieron como horas, logramos repeler a esos maleantes, pero no sin consecuencias. Algunos de nuestros hombres resultaron heridos. Mientras los atendían, volví a ver a esa figura. La veía un poco más cerca. No podía distinguir bien sus rasgos. Posiblemente era un demonio, pero no lo podía distinguir bien. Pero lo que sí les puedo decir es que la sensación al verlo no fue nada agradable. Finalmente la situación se calmó, y aunque logramos capturar a algunos de los delincuentes, esa noche dejó marcas en mí, no solo por el enfrentamiento, sino por aquella presencia que vi. A veces en las noches oscuras, me pregunto si el lugar donde luchamos estará habitado por demonios, y es que estoy completamente seguro que
algunos cárteles usan esas entidades para su protección. En una de tantas misiones, recuerdo que la tensión se sentía en el aire desde el momento en que recibimos la orden. La misión era clara: infiltrar una zona caliente controlada por la Maña, recopilar información y, si era necesario, neutralizar cualquier amenaza. Sabía que, más allá de las palabras, había vidas en juego, y no todas las decisiones que tomaríamos serían fáciles. El día de la operación, el sol apenas asomaba por el horizonte, y la neblina matutina envolvía el terreno como un manto opresivo. A medida que nos acercábamos a la zona objetivo, el ambiente se volvía cada vez más pesado. En el vehículo, el silencio era ensordecedor. Cada uno de nosotros estaba sumido en sus propios pensamientos, conscientes de la magnitud de lo que estábamos a punto de enfrentar. Al llegar, nos dividimos en grupos pequeños para poder maximizar nuestra cobertura. Mi equipo avanzó silenciosamente a través de un campo de maíz que parecía más un laberinto que un cultivo. Sabíamos que el narco no dudaría en defender su territorio, y los rumores sobre el caos en esta área eran escalofriantes. La adrenalina corría por mis venas. Mis sentidos estaban agudizados. Cada crujido de las hojas, cada susurro del viento me hacía estar alerta. A medida que nos adentrábamos más, encontré señales de la presencia del cartel. Un par de coches abandonados, llenos de balas y marcas de fuego. Las historias que escuché sobre lo que les ocurre a aquellos que se cruzan en el camino de estos criminales me llenaron de inquietud. En ese momento, supe que no solo estábamos en una misión, estábamos adentrándonos en la boca del lobo. De pronto, un disparo resonó en la distancia. Todos nos congelamos. El sonido era claro: un rifle de asalto. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Nos comunicamos rápidamente a través de señales y comenzamos a movernos hacia el lugar de origen del disparo. Cada paso era una danza entre la vida y la muerte. Llegamos a una pequeña cabaña que estaba oculta entre los árboles, y escuchamos voces. A través de una rendija vi a varios hombres armados. Su lenguaje era áspero, cargado de amenazas y risas que resonaban como ecos de una tragedia inminente. Sin dudar, activamos nuestros equipos de grabación. Sabíamos que la información que podríamos obtener era vital, pero como suele suceder en esos encuentros, la situación se tornó caótica. Uno de los hombres salió de la cabaña, y en un instante todo se volvió un torbellino. Disparos comenzaron a volar en todas direcciones. El sonido de las balas cortando el aire era ensordecedor, y el olor a pólvora llenó mis pulmones. En ese momento la adrenalina se transformó en instinto de supervivencia. Nos refugiamos detrás de unos troncos caídos. Mi compañero a la izquierda, un veterano que había visto más combates del que deseaba recordar, me miró con una mezcla de miedo y determinación. «No podemos quedarnos aquí», dijo, y asentí con la cabeza. Sabíamos que debíamos avanzar, pero el fuego enemigo era intenso. Cada vez que asomábamos la cabeza, las balas silbaban peligrosamente cerca. Finalmente logramos flanquear a los hombres. La estrategia era arriesgada, pero era nuestra única oportunidad. Con un movimiento rápido, lanzamos una granada de aturdimiento. El estruendo nos dio el tiempo necesario para poder avanzar. Cuando entramos en la cabaña, la escena era desgarradora. Allí había más hombres, algunos heridos, otros en estado de pánico. En ese instante comprendí que no éramos solo soldados, éramos testigos de una realidad brutal. A medida que asegurábamos el área, encontramos documentos,
y también algunas listas con nombres. La información que estábamos recopilando podría ser crucial para desmantelar la red del narco, pero en medio de la euforia de la captura, el ruido a nuestro alrededor no cesaba. Sabíamos que no estábamos solos. La respuesta del cartel no tardó en llegar. En ese momento, la realidad se volvió aún más cruda. La puerta de la cabaña se abrió de golpe y un grupo de hombres armados irrumpió en el lugar. La lucha fue rápida y feroz. Cada uno de nosotros luchaba por su vida, pero el número estaba en contra. Recibí un disparo en el hombro. El dolor fue de inmediato y agudo, pero la adrenalina me mantenía en pie. No podía permitirme caer. Logramos contenerlos, pero a un alto costo. Varios de mis compañeros habían caído. El grito de uno de ellos herido resonó en mis oídos mientras trataba de mantener la calma. A pesar del caos, sabíamos que teníamos que evacuar. Había que salir de allí y llevar con nosotros la información que habíamos conseguido. Con el hombro ardiendo de dolor, logré arrastrar a uno de mis compañeros heridos, mientras otros cubrían nuestra retirada. Cada paso era una lucha, pero no podía rendirme. La misión era más grande que nosotros. Finalmente, alcanzamos el punto de extracción, pero no sin perder más de lo que habíamos querido. Al regresar, el silencio en el helicóptero era abrumador. Las miradas de mis compañeros decían más que 1000 palabras. Habíamos enfrentado el terror, y aunque habíamos logrado nuestra misión, el costo había sido bastante alto. En mi mente, las imágenes de esa cabaña, de los hombres caídos y de la brutalidad que presencié se repetían como un eco. Sabía que esas cicatrices nunca desaparecerían, y realmente tuve razón. A medida que el helicóptero se alejaba de la zona caliente, comprendí que la lucha contra el narco no era solo una lucha contra los productos ilícitos, era una batalla contra una realidad que consume vidas, sueños y esperanzas. Aunque algunos habíamos sobrevivido, el precio de esa victoria aquel día siempre estaría presente en mi día a día. Era una tarde nublada en la ciudad de Tijuana, Baja California. La brisa del océano corría por las calles, trayendo consigo un aire fresco que contrastaba con la calidez que había sentido durante el día. Como miembro de la Guardia Nacional, mi vida estaba marcada por la rutina de patrullar áreas conflictivas. Pero ese día había algo diferente en el ambiente. Recibí un reporte sobre un posible encuentro con un grupo delictivo en una zona conocida por su actividad, la Colonia Libertad. Al llegar al lugar, un barrio lleno de vida y al mismo tiempo de peligro, el sonido del tráfico y las voces de la gente parecían desvanecerse en el aire. Nos organizamos en grupos, conscientes de que cada movimiento debía ser calculado. Los colores vibrantes de las casas, con sus murales que contaban historias de lucha y esperanza, contrastaban con la realidad del caos que se respiraba en el aire. Mientras avanzábamos por las calles, llegamos a un callejón estrecho que se adentraba en una zona menos iluminada. En ese momento, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era una sensación extraña, como si algo en ese lugar estuviera fuera de lugar. Mis compañeros también parecían inquietos, pero continuamos con nuestra misión. Sabíamos que el peligro era inminente. Al fondo del callejón, encontramos un grupo de hombres reunidos. Sus miradas eran frías y desafiantes. Al acercarnos, uno de ellos hizo un gesto, y en un instante el ambiente se tornó explosivo. Las balas comenzaron a volar, y el eco de los disparos resonaba en las paredes del callejón. La adrenalina golpeó mi cuerpo como un trueno, y en medio del caos traté de mantener la calma. Mis compañeros y yo tomamos posiciones estratégicas, tratando de protegernos unos a otros.
En medio del fuego cruzado noté que algo extraño sucedía a nuestro alrededor. Las sombras parecían extenderse más allá de lo normal, como si el mismo callejón se hubiera vuelto un ente que absorbía la luz. En un momento de distracción, vi una figura al final del callejón. Era una mujer con un vestido blanco que ondeaba suavemente en el aire. Su rostro era sereno, pero sus ojos mostraban un profundo dolor. La confrontación continuó, y aunque sabía que debía concentrarme en el enfrentamiento, no podía apartar la mirada de aquella mujer. Era como si estuviera atrapada en una especie de trance, y la balacera a su alrededor no parecía afectarla. Mis compañeros gritaban órdenes, y el sonido de las balas resonaba en mis oídos, pero todo eso se desvaneció en el momento en que nuestras miradas se cruzaron. La mujer levantó una mano, y en ese instante sentí una ola de energía recorrerme. Era como si a través de ella hubiera podido vislumbrar las historias de dolor y sufrimiento que habían marcado ese lugar años atrás. Y escenas fugaces, imágenes de vidas perdidas, familias destruidas y sueños truncados. El caos que había presenciado en mi trabajo se materializaba ante mí, y comprendí que el callejón guardaba secretos que iban más allá de lo que veíamos. Aún así, la lucha continuaba. Con un esfuerzo traté de apartar la mirada de la mujer y enfocar mi atención en el enfrentamiento. Mis compañeros estaban en peligro y sabía que debía actuar. Con un grito me uní a ellos disparando y tratando de someter a los hombres armados. La mujer seguía allí inamovible, como un faro en medio de la tormenta. Finalmente, logramos someter a los criminales. El silencio se instaló en el callejón, interrumpido solo por el sonido de nuestras respiraciones, que estaban entrecortadas. La figura de la mujer comenzó a desvanecerse, y en ese momento comprendí que ella era una de esas almas que habían sufrido en ese lugar. Su mirada se volvía una súplica silenciosa, como si me hubiera pedido que nunca olvidara lo que había presenciado. Cuando todo terminó y la policía llegó para llevarse a los detenidos, me quedé mirando el callejón, ahora lleno de calma después de la tormenta. Mis compañeros comentaban lo ocurrido, pero mi mente estaba en otro lugar. Las imágenes de la mujer y de las historias que había visto seguían danzando en mi mente. ¿Quién era? ¿Qué había pasado en ese callejón que había dejado una huella tan profunda? Tomé un momento para alejarme del grupo y sentarme en un muro cercano. La ciudad seguía su curso. La música y las risas se escuchaban a lo lejos, pero aquí, en este rincón de Tijuana, el pasado seguía vivo. Me di cuenta de que cada rincón de la ciudad, cada calle, cada callejón, guardaba historias que a menudo eran ignoradas. Era un recordatorio de que detrás de cada enfrentamiento había un trasfondo de sufrimiento humano que no debía ser olvidado. A medida que la noche caía, el ambiente se transformaba, las luces de la ciudad parpadeaban y el murmullo de la vida continuaba. Sin embargo, en mi interior llevaba la carga de lo que había presenciado. Desde aquel día, cada vez que patrullaba por las calles de Tijuana, miraba más allá de la superficie. Las historias de dolor y esperanza estaban entrelazadas en el tejido de esta ciudad, y así con cada patrullaje tengo la promesa de recordar y dar voz a quienes han sufrido, y al día de hoy esa es mi misión, que definitivamente va más allá de la lucha contra el crimen. Mi nombre es Mauricio y quiero contarles algo que sucedió cuando era teniente de la Guardia Nacional. Todo comenzó un caluroso día de verano. Mi unidad y yo estábamos alojados en un viejo hotel en las afueras de un pequeño pueblo. Nuestro objetivo era claro. Debíamos asaltar una casa de seguridad utilizada por el crimen organizado. Al amanecer salimos en convoy hacia nuestro destino. Todos con la atención que siempre llevábamos en cada intervención,
en la que podemos recibir un impacto de bala y ya no regresar con nuestras familias. En el camino, pasamos por una casa que estaba en un lugar muy aislado. Lo que realmente atrajo nuestra atención fue el movimiento detrás de una de las ventanas sucias y empañadas de la planta baja. Ahí estaba una mujer, con el rostro demacrado y la mirada desesperada. Sus manos golpeaban el vidrio mientras gritaba. Aunque no podíamos escucharla, instintivamente mi mano se dirigió al comunicador para sugerir que revisáramos la casa. Pero una mirada firme de mi comandante me recordó la prioridad de nuestra misión. Era una decisión desgarradora. Cada fibra de mi ser gritaba que nos detuviéramos y ayudáramos, pero las órdenes eran claras y no había margen para desviaciones. Horas después, tras haber completado el asalto, regresamos por la misma ruta. El recuerdo de la mujer aún se aferraba a mi mente. No podía sacarme de la cabeza su mirada desesperada, así que convencí al comandante de hacer una parada en la casa. Nos aproximamos con cautela, asegurándonos de que no hubiera amenazas. Al entrar, la atmósfera se volvió cada vez más pesada. Con las linternas comenzamos a revisar cada habitación. La casa estaba amueblada con algunos pocos muebles en muy mal estado, y todo el lugar lleno de polvo. Fue entonces cuando el aire comenzó a cambiar. Un olor fétido pesado comenzó a traspasar nuestras balaclavas. Al llegar al segundo piso, el origen del hedor se volvió indudablemente claro, y todos intercambiamos miradas en ese momento. El olor a podrido era abrumador. Avanzamos lentamente por el pasillo, y yo empujé la puerta de la primera habitación. El cuadro que se reveló ante nuestros ojos fue desgarrador. Allí, dispersos por el suelo, yacían los cuerpos de varias personas ya sin vida. Aunque ninguno de nosotros era experto, la experiencia nos había enseñado a reconocer los signos de un fallecimiento prolongado. Y estos cuerpos fácil llevaban al menos unos 3 días sin vida. Nosotros nos quedamos en silencio, procesando la escena, esa tragedia. Después de haber encontrado los cuerpos y asegurarnos de que no había nadie más, salimos para informar la situación a las autoridades. Días después, recibí la noticia de que los cuerpos habían sido identificados y que las familias estaban siendo notificadas. Un día mi comandante me informó que los familiares de una de las víctimas deseaban conocer a la persona que encontró a su ser querido. Decidí aceptar la reunión. Una parte de mí necesitaba ver ese ciclo cerrarse. El encuentro fue emotivo. Los familiares marcados por el dolor me expresaron su gratitud por haber encontrado a su ser amado. Sus palabras y lágrimas me hicieron comprender la magnitud de nuestro hallazgo, y aunque fue accidental, hasta ese momento yo siempre había pensado que los fantasmas solo buscaban asustar. Pero esta experiencia solo me hizo ver que a veces ellos quieren que sus cuerpos sean encontrados para poder volver con sus familias. Mi nombre es Nicolás y durante más de una década serví en la Guardia Nacional. Lo que voy a relatar ocurrió en el otoño del 2016. Estábamos desplegados en una ciudad del norte del país debido a unas maniobras de entrenamiento. Al llegar nos asignaron hospedaje en un viejo hotel que estaba en muy mal estado. Desde la primera noche, todos en el pelotón empezamos a sentirnos con una vibra muy pesada en ese lugar. La estructura del hotel era antigua, con largos pasillos que hacían que cada paso se escuchara como un eco. Las habitaciones parecían no haber sido ocupadas en mucho tiempo. La primera noche, después de un largo día de maniobras, todos buscábamos un buen descanso, pero fue todo lo contrario. Apenas apagadas las luces,
comenzaron a suceder cosas raras. Primero fue el cambio de temperatura. La habitación, que había estado en una temperatura agradable, comenzó a enfriarse rápidamente, hasta el punto en que podía ver mi aliento formando pequeñas nubes en el aire. Pensé en levantarme para revisar la ventana, asegurándome de que estuviera bien cerrada. Pero entonces, los sonidos comenzaron. Estos eran golpes suaves, como si alguien estuviera tocando la puerta. Pero al revisar no había nadie del otro lado. Volví a la cama tratando de convencerme de que eran solo las viejas tuberías, o quizás el viento. Pero el sonido no dejó de escucharse. Más bien parecía que se movía, y luego eran los susurros, apenas audibles al principio, como un murmullo. Yo estaba compartiendo la habitación con dos de mis compañeros, Ernesto y Alejandro. Nos habían asignado una de las habitaciones del tercer piso, con una cama doble y una individual. Poco después de que comenzaron los susurros, empezamos a escuchar golpes leves en la ventana. La tensión aumentó cuando vimos sombras moverse por la habitación. Fue entonces cuando ocurrió el incidente, que nos convenció de que eso era un fenómeno sobrenatural. Mientras la habitación permanecía en silencio, a excepción de los susurros, una de las camas comenzó a sacudirse violentamente. No había duda, la cama se movía por sí sola. Las cobijas se arrojaban al suelo y las almohadas volaban por el aire como si fueran papel. Nosotros tres quedamos paralizados, observando cómo el caos se desataba en toda la habitación. Sin hacer mucho escándalo, nos salimos de la habitación y nos dimos cuenta de que a lo largo del pasillo las puertas se abrían mientras otros soldados, algunos todavía medio vestidos, salían de sus habitaciones. Sus caras reflejaban confusión, al igual que la nuestra. Algunos incluso parecían querer reírse de los nervios. No era difícil ver que algo anormal estaba ocurriendo en casi todo el hotel. Al reunirnos en el pasillo, uno de nuestros compañeros, quien estaba alojado en el segundo piso, mencionó que había visto figuras borrosas cruzando su habitación, justo antes de que las luces comenzaran a parpadear sin explicación. Otro compañero dijo que las cortinas de su habitación se habían movido bruscamente, a pesar de que la ventana estaba cerrada. Fue entonces cuando decidimos informar a nuestros superiores. Contactamos tanto a nuestro comandante como a uno de los instructores que se alojaban en el ala oeste del hotel. Ellos simplemente se limitaron a comentarnos que regresáramos a dormir, que los que gustaran podían optar por pasar el resto de la noche en los vehículos. Algunos se regresaron a las habitaciones y otros tantos mejor nos fuimos a los vehículos. A las 5:30 de la madrugada, mientras estábamos desayunando, era imposible ignorar y hablar de lo que había pasado en la noche anterior. Uno tras otro, mis compañeros comenzaban a compartir detalles adicionales de lo ocurrido durante esa noche, cosas que no habían mencionado en el momento. Fue entonces cuando el capitán Ramírez se acercó y nos dijo que el gobierno nos había asignado ese hotel principalmente porque era el más económico disponible en la zona. La razón de su bajo costo era que hace algunos años se había descubierto que una secta satánica utilizaba este hotel para sus reuniones y rituales. Incluso se hablaba de sacrificios que se llevaban a cabo en varias de las habitaciones en la que nosotros habíamos dormido. Escuchar eso fue impactante. Por un lado, no era la primera vez que escuchábamos de sectas, porque es relativamente normal que las organizaciones criminales tengan alguna secta dentro de sus ramificaciones, pero eso a que esta secta en concreto fuera satánica, de esas que realizaban sacrificios, ya era otra cosa.
El resto de las noches que permanecimos desplegados allí, directamente al caer la noche me iba a los vehículos a dormir. Ni siquiera intenté regresar a la habitación por mis audífonos. Creo que todos estarán de acuerdo conmigo en que es sumamente probable que los fenómenos paranormales que nos ocurrieron a varios son el producto de lo que la secta satánica hizo en ese lugar. En el año 2016 recibimos informes de inteligencia sobre la presencia de un fuerte cartel operando en la sierra de Sinaloa. Según los datos, este grupo criminal había establecido varios laboratorios clandestinos para la producción de meta en una zona remota y de difícil acceso. Nuestro escuadrón de operaciones especiales fue designado para llevar a cabo una misión de asalto y desmantelamiento de estas instalaciones. Sabíamos que nos enfrentaríamos a un enemigo peligroso y bien armado, pero teníamos la confianza y la preparación necesaria para cumplir con el objetivo. Partimos en la noche, avanzando con sigilo por los caminos de terracería que se adentraban en la espesa vegetación de la sierra. Conforme nos acercábamos a nuestro destino, la tensión aumentaba entre mis hombres. Todos estábamos alerta, conscientes de que nos esperaba una dura confrontación. Finalmente, llegamos a la zona señalada. Una serie de campamentos y estructuras improvisadas escondidos entre los árboles y las rocas. Nos desplegamos rápidamente, cubriendo todas las posibles vías de escape. Fue entonces cuando irrumpimos en el lugar, sorprendiendo a los guardias que vigilaban el perímetro. La batalla que se desató fue brutal y caótica. Los narcos bien armados y entrenados respondieron con una lluvia de balas, intentando desesperadamente evitar que les arrebatáramos su laboratorio. Nuestros hombres se movían con agilidad, cubriendo cada flanco y respondiendo con precisión. En medio de los disparos y las explosiones pude ver cómo algunos de los delincuentes huían despavoridos. Buscaban refugio en la espesura de la sierra. Ordené a mis hombres que los persiguieran y los neutralizaran a toda costa. No podíamos permitir que escaparan y volvieran a reorganizarse. La persecución se convirtió en una verdadera cacería a través de los senderos y los barrancos. Saltábamos sobre troncos caídos, esquivando ramas y rocas, todo mientras manteníamos un fuego constante contra nuestros enemigos. La adrenalina recorría mi cuerpo, impulsándome a seguir adelante sin descanso. En un momento dado, empezamos a notar algo extraño en el cielo. Unas luces brillantes comenzaron a aparecer, moviéndose de manera errática por encima de nosotros. Al principio pensé que podrían ser bengalas o algún tipo de señalización de los narcos, pero pronto nos dimos cuenta de que no era así. Las luces eran esferas de fuego que flotaban en el aire, emitiendo un resplandor que iluminaba la noche. Se movían con velocidad y precisión como si tuvieran vida propia. Mis hombres y yo nos detuvimos, confundidos y alarmados por aquella manifestación inexplicable. Fue entonces cuando escuché a uno de los soldados susurrar la palabra brujas. Recordé las historias que había escuchado en mi infancia sobre estas bolas de fuego, supuestas manifestaciones de brujas que acechaban en los bosques y montañas. Las esferas comenzaron a acercarse, rodeándonos con una luz hipnótica. Algunos de mis hombres intentaron dispararles, pero las balas parecían atravesarlas sin causarles daño alguno. La situación se volvía cada vez más desesperante, y el miedo comenzaba a apoderarse de nosotros. En un acto de desesperación ordené a mis hombres que retrocedieran y buscaran refugio. Nos replegamos rápidamente, intentando mantener la calma mientras aquellas luces nos seguían, como si jugaran con nosotros. Finalmente logramos llegar a una zona más despejada, donde las luces se detuvieron y comenzaron a alejarse lentamente, desapareciendo entre los árboles. Mis hombres y yo nos quedamos en silencio, tratando de asimilar lo que acabábamos de presenciar. Regresamos al campamento con una mezcla de alivio y desconcierto. Nadie sabía cómo explicar lo que habíamos visto. Esas bolas de fuego
Esas brujas habían desafiado toda lógica y comprensión. Después de ese incidente, nuestro escuadrón fue relevado de esa misión. Poco tiempo después se supo que el laboratorio había sido completamente destruido, sin que quedara rastro de los narcos o de esas luces. Desde entonces he sido más cauteloso y desconfiado en este tipo de operaciones. Sé que no todo lo que enfrentamos en el campo de batalla puede ser abordado con los mismos procedimientos y tácticas. A veces hay cosas que escapan de nuestro control y entendimiento, y eso es lo que más nos llega a aterrar. Hace algunos años recibimos órdenes de desplazarnos a una zona remota del estado de Chihuahua. Teníamos información de que un grupo de narcotraficantes había montado un laboratorio clandestino para la producción de productos ilícitos sintéticos en esa región. Nuestra misión era neutralizar a los delincuentes y asegurar el lugar. Salimos en la noche, con un equipo de élite bien entrenado y equipado para este tipo de operaciones. El camino fue largo y complicado, con la carretera serpenteando entre las montañas. Conforme nos acercábamos sentía una tensión creciente en el ambiente. Algo me decía que nos esperaba más que un simple laboratorio. Finalmente, llegamos a la zona señalada, una vieja fábrica abandonada en medio de la nada. Rodeamos el lugar con sigilo, desplegándonos en posiciones estratégicas. Teníamos que actuar con precisión y evitar cualquier confrontación que pusiera en riesgo a los civiles que pudieran estar retenidos. Irrumpimos en la fábrica, neutralizando rápidamente a los guardias. Conforme avanzábamos por los pasillos oscuros y malolientes, un extraño presentimiento me invadía. Algo no estaba bien aquí. Llegamos a una habitación en el sótano, donde encontramos un altar llenos de símbolos y restos de ya se imaginarán qué. Uno de mis hombres, el sargento Gómez, se acercó demasiado a ese altar. De pronto comenzó a gritar desesperadamente, señalando hacia una esquina de la habitación. Seguí su mirada y ahí entre las sombras pude ver una figura deforme, con ojos brillantes que nos observaba. Abrimos fuego, pero la criatura se movía con una agilidad sobrenatural, evadiendo nuestros disparos. Finalmente logró escapar, perdiéndose en los oscuros pasillos de la fábrica. Gómez quedó en estado de shock, murmurando cosas incoherentes sobre voces y la Santa Muerte. Continuamos registrando el lugar, encontrando más evidencias de actividades, rituales y alguno que otro sacrificio. Era claro que esto no era solo un laboratorio de productos ilícitos, sino un centro de operaciones de un culto satánico. Aseguramos el lugar y evacuamos a los rehenes, pero Gómez no volvió a ser el mismo desde ese día. Pasó semanas en observación médica, atormentado por pesadillas y visiones. Finalmente se solicitó su baja del ejército, incapaz de lidiar con la carga psicológica de lo que había presenciado. Desde entonces he sido más cauteloso en este tipo de operaciones. Sé que no todo lo que enfrentamos en el campo de batalla puede ser explicado racionalmente. Algunas cosas parecen escapar a nuestra comprensión, perteneciendo a un mundo oscuro y misterioso que prefiero mantener alejado. Mi nombre es Arturo, y soy miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. Voy a compartir con ustedes una experiencia aterradora que viví hace algunos años atrás. Sucedió en un pequeño pueblo ubicado en las montañas de Veracruz. En aquella época, una fuerte tormenta azotaba la región y era nuestro deber evacuar a los habitantes de las comunidades más vulnerables para poder llevarlos a refugios seguros. Mi equipo y yo nos dirigimos hacia ese pueblo aislado, conscientes de la urgencia de la situación. Mientras avanzábamos por la estrecha carretera, rodeados por la densa vegetación, sentía una extraña sensación de inquietud. Algo en el ambiente no parecía estar bien.
En repetidas ocasiones creí ver sombras moviéndose entre los árboles, pero al enfocar la vista no había nada. Al llegar al pueblo, el panorama era desolador. Las casas estaban severamente dañadas por los embates de la tormenta, y los pocos habitantes que quedaban se movían rápidamente, como si huyeran de algo. Cuando comenzamos a organizar la evacuación, notamos que faltaban algunas personas. Al preguntarles, estos se negaban a hablar, lanzando miradas temerosas hacia el bosque. Uno de mis soldados se adentró en la espesura del bosque para buscar a un niño que se había escapado. Pasaron varios minutos y no regresaba, por lo que me tuve que dar a la tarea de ir a buscarlo. Lo encontré de pie, con la mirada perdida como si estuviera en trance. Entonces sentí un gruñido a mis espaldas, y al voltear, me encontré con una criatura enorme. Esta era de apariencia humanoide, pero con ojos brillantes como brasas encendidas, y una piel oscura que se fundía con las sombras. Disparé mi arma, pero la criatura desapareció entre los árboles. Mi compañero en ese momento se desplomó, temblando de miedo. Fue entonces cuando un anciano del pueblo nos reveló la terrible verdad. Ese bosque estaba maldito, protegido por seres sobrenaturales llamados nahuales. Después de eso ya no pudimos permanecer más tiempo en ese lugar. Reunimos a la gente que pudimos y emprendimos el regreso, con la sensación de ser observados por esas sombras amenazantes. Fue una huida desesperada, con la tormenta empeorando y las criaturas acechando entre los árboles. Al final logramos salir de la sierra, pero la experiencia nos marcó a todos nosotros. Nunca más volví a ese pueblo, y a veces en las noches de tormenta puedo sentir la mirada de esas criaturas vigilándome desde la oscuridad. El calor del desierto de Sonora era implacable, y parecía que el sol no tenía intención de ceder ni un poco de su dominio. Mi nombre es Martín, y junto a mi escuadrón de la Guardia Nacional habíamos sido asignados para patrullar un tramo de carretera conocido por los frecuentes ataques de bandas criminales. Era una tarea rutinaria, o al menos eso creíamos al inicio. Nuestro convoy avanzaba lentamente por el camino polvoriento, levantando nubes de arena que se fundían con el horizonte. Las radios crepitaban con estática, y de vez en cuando un chiste o un comentario sobre el calor rompía la monotonía del trayecto. Sin embargo, había una tensión subyacente que ninguno de nosotros podía ignorar. Sabíamos que esos caminos eran peligrosos y que cualquier momento de distracción podía ser fatal. A medida que el sol comenzaba a descender, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, nos detuvimos para descansar y revisar el equipo. El desierto en su inmensidad tenía un silencio casi ensordecedor, interrumpido solo por el susurro del viento entre los arbustos. Fue entonces cuando notamos que uno de los vehículos había comenzado a fallar. El motor tosió y se apagó, dejándonos varados en medio de la nada, sin comunicación efectiva. Debido a la falta de cobertura y las radios inestables, sabíamos que teníamos que actuar rápido. Decidimos establecer un perímetro alrededor del convoy, mientras algunos de nosotros intentábamos reparar el vehículo. La noche se acercaba, y con ella, la incertidumbre de lo que podría acecharnos en la oscuridad. El desierto por la noche es un lugar completamente diferente. La temperatura cae drásticamente, y el silencio se vuelve aún más profundo. Las estrellas emergen en un espectáculo impresionante, pero su belleza no logra distraernos de la creciente sensación de vulnerabilidad. Mientras trabajábamos en el motor, un extraño sentimiento de ser observados comenzó a invadirnos. Uno de mis compañeros, de nombre José, mencionó que había visto algo moverse a la distancia, pero en la penumbra era difícil distinguir entre sombras y realidad. Finalmente, el motor volvió a la vida,
aunque de manera intermitente. Decidimos no arriesgar más y continuar avanzando hasta encontrar un lugar más seguro para pasar la noche. Sin embargo, apenas habíamos recorrido unos kilómetros cuando el vehículo volvió a fallar, dejándonos nuevamente expuestos. Sin opciones, nos refugiamos en un pequeño cañón al costado de la carretera, esperando que la geografía nos ofreciera algo de protección. Mientras nos asentábamos, la oscuridad se cerró completamente a nuestro alrededor. El viento comenzó a aullar a través del cañón, creando un sonido inquietante que parecía mezclarse con susurros inintengibles. Tratamos de mantenernos ocupados, montando guardia en turnos, pero el cansancio y la ansiedad eran difíciles de ignorar. Fue durante mi turno de vigilancia cuando lo vi, una figura solitaria, de pie en la cresta del cañón, inmóvil contra el cielo estrellado. Al principio pensé que era una ilusión óptica, un juego de luces y sombras, pero a medida que mis ojos se ajustaban, supe que no estaba solo en mi percepción. Llamé a mis compañeros y juntos observamos, con creciente inquietud, cómo la figura permanecía allí, sin moverse. No sabíamos quién o qué era, pero su presencia era suficiente para mantenernos en alerta. Intentamos usar nuestras linternas para iluminarlo, pero la distancia y la oscuridad absorbían la luz, devolviéndonos solo sombras. Decidimos que lo mejor era esperar al amanecer para evaluar la situación con claridad. Las horas se arrastraron lentamente. La figura nunca se movió, pero tampoco desapareció. Finalmente, el primer atisbo de luz del día comenzó a desvanecer las sombras del cañón. Sin embargo, para nuestra sorpresa, la figura había desaparecido sin dejar rastro. Nos reunimos para discutir lo que habíamos visto. Todos coincidimos en que no había sido una alucinación compartida, pero sin pruebas, era difícil saber qué pensar. Con el motor del vehículo finalmente funcionando de nuevo, decidimos no arriesgarnos más y continuar nuestro trayecto. Sin embargo, esa experiencia nos había dejado una sensación de inquietud que no podíamos sacudirnos. El desierto, con todo su silencio, parecía ocultar secretos que tal vez nunca llegaríamos a comprender. El viento soplaba con fuerza en la frontera norte, levantando nubes de polvo que golpeaban contra las ventanas de nuestra base remota. Me llamo Alejandro y formo parte de la Guardia Nacional. Nuestro puesto, una pequeña instalación fortificada en medio de la nada, servía como un punto de control para vigilar los movimientos en esta parte de la frontera. La rutina siempre había sido monótona, hasta que recibimos una transmisión que cambiaría todo. Eran las primeras horas de la madrugada, particularmente fría cuando la radio cobró vida de repente. La estática era densa, pero entre los crujidos y silbidos logramos discernir un mensaje de auxilio proveniente de un puesto avanzado cercano. El mensaje era confuso y entrecortado, pero el pánico en la voz del operador era inconfundible. Hablaba de una situación fuera de control, pero no logramos captar más detalles antes de que la transmisión se cortara abruptamente. Sin tiempo que perder, nuestro comandante organizó un grupo para investigar. Sabíamos que algo grave debía estar ocurriendo, ya que las comunicaciones eran nuestra línea de vida en ese entorno remoto. Partimos al amanecer, un pequeño convoy de vehículos avanzando por el desierto helado. A medida que nos acercábamos al puesto avanzado, la sensación de inquietud crecía. La radio permanecía en silencio, y el único sonido era el constante murmullo del motor y el viento azotando la carrocería. Al llegar, el lugar parecía desierto. Las puertas estaban abiertas de par en par, y no había señales de movimiento. Al entrar, la sensación de abandono era casi palpable. Las luces parpadeaban intermitentemente, y el aire estaba impregnado de un olor metálico. Nos desplazamos con cautela, las armas listas, mientras tratábamos de entender qué había pasado. Lo primero que encontramos fue el centro de comunicaciones. La consola estaba encendida, pero la pantalla mostraba solo estática.
Uno de mis compañeros, Carlos, logró recuperar algunas grabaciones de seguridad. Las imágenes eran borrosas, pero mostraban a los soldados del puesto en este estado creciente de paranoia. Había escenas de discusiones acaloradas, movimientos erráticos y, lo más inquietante, momentos en los que parecían reaccionar a algo fuera de vista de la cámara. Mientras revisábamos, un sonido nos hizo girar. Provenía del fondo de la instalación, un golpeteo rítmico que resonaba en los pasillos vacíos. Nos dirigimos hacia el origen del ruido. Nuestros pasos resonaron en silencio. Llegamos a una puerta entreabierta, más allá de la cual se encontraba el almacén de suministros. Al entrar, encontramos a un solo hombre, desaliñado y cubierto de polvo, golpeando rítmicamente una tubería con un trozo de metal. Lo reconocimos como uno de los operadores de radio del puesto. Al vernos dejó caer la varilla y comenzó a balbucear sobre las voces y algunas sombras. Estaba claramente desorientado y tratamos de calmarlo para obtener alguna respuesta coherente. Poco a poco logramos entender que había estado allí solo desde que sus compañeros habían desaparecido de una manera misteriosa durante la noche. Con el operador ahora bajo nuestro cuidado, nos enfrentamos a la tarea de revisar el resto del puesto para poder encontrar cualquier pista sobre lo que había sucedido. Los dormitorios estaban en desorden, como si sus ocupantes hubieran salido apresuradamente. En la cantina, los restos de una comida en medio terminar se habían convertido en un festín para los insectos. Todo sugería una evacuación abrupta, pero sin señales de lucha. Nuestro comandante decidió que lo mejor era regresar a nuestra base con el operador para poder reportar y analizar dicha situación. Sin embargo, mientras nos preparábamos para partir, la radio del puesto cobró vida nuevamente, emitiendo una cacofonía de estática y fragmentos de palabras que parecían repetir una y otra vez la palabra peligro. Era como si el mismo desierto tratara de advertirnos de algo que aún no comprendíamos. El viaje de regreso fue tenso. El operador, aunque más calmado, permanecía en silencio, mirando por la ventana con una expresión perdida. Al llegar a nuestra base, fuimos recibidos por una preocupación palpable de nuestros compañeros. Las noticias de nuestro hallazgo se esparcieron rápidamente y el desconcierto se mezcló con el miedo. En los días que siguieron, se enviaron equipos de investigación para tratar de desentrañar el misterio del puesto abandonado. Sin embargo, nunca se encontró ninguna evidencia de lo que había ocurrido. Los soldados desaparecidos jamás fueron hallados y las grabaciones de seguridad, aunque inquietantes, nunca ofrecieron respuestas claras. Como miembro de la Guardia Nacional, en algún momento recibí la tarea de patrullar el pueblo de Valle de Bravo en el Estado de México, debido a un aumento de la actividad criminal, específicamente en relación con el tráfico de sustancias. Aquella tarde, mientras me dirigía hacia el centro del pueblo, noté una atmósfera peculiar. Las calles estaban más vacías de lo habitual y la gente parecía tener una sensación de inquietud en sus rostros. El aire fresco del lago contrastaba con el ambiente tenso que se respiraba. Mi grupo y yo nos reunimos para discutir la situación y planear nuestra estrategia. La misión era clara: identificar y desmantelar cualquier actividad delictiva. Pero también debíamos ser sensibles en la comunidad local, que no merecía ser atrapada en el fuego cruzado. Después de patrullar las calles principales y hablar con algunos lugareños, decidimos investigar una zona más alejada del lago, un área menos concurrida que había sido señalada como un posible punto de reunión para los delincuentes. A medida que nos adentrábamos en el bosque que rodeaba el pueblo, la vegetación se volvía más densa. El sonido de la naturaleza se hacía más pronunciado. Sin embargo, había un silencio inquietante, como si el mismo bosque supiera que algo no estaba bien. Al llegar a un claro, encontramos una cabaña abandonada. Las paredes estaban cubiertas de hiedra y la puerta colgaba de una bisagra.
aparentemente olvidada por el tiempo. Mis instintos me indicaban que había algo extraño en este lugar. A pesar de la evidencia de que había sido utilizado recientemente, no había señales visibles de la actividad que esperábamos encontrar. Miré a mis compañeros y todos compartíamos la misma inquietud. Decidimos entrar con precaución. El interior de la cabaña estaba oscuro y polvoriento. Las sombras danzaban a la luz de nuestras linternas, y el aire estaba impregnado de un olor a humedad y madera en descomposición. A medida que explorábamos, encontramos un grupo de objetos dispersos, botellas vacías, ropa desgastada y un viejo radio que parecía haber estado en uso hasta hacía poco tiempo. Sin embargo, la atmósfera seguía siendo opresiva y la sensación de ser observado se volvía cada vez más fuerte. De repente, un ruido resonó en el exterior. Era un sonido inconfundible, el rugido de un motor de motocicleta. Mis compañeros y yo nos miramos, sabiendo que debíamos actuar rápidamente. Nos movimos hacia una ventana para observar, y a lo lejos vi a 3 hombres en motocicletas acercándose a la cabaña. Eran del mismo grupo delictivo que habíamos estado buscando, y su actitud era desafiante. Sabíamos que no podíamos permitir que se acercaran sin enfrentarlos. Con el corazón acelerado nos preparamos para el enfrentamiento. Mientras nos posicionábamos, noté algo en el rincón de la cabaña, una fotografía enmarcada. Al acercarme vi que era una imagen en blanco y negro de un grupo de personas en lo que parecía ser una fiesta. Sonreían ajenos a lo que el futuro les depararía. En la foto reconoció un hombre que había sido mencionado en los informes, un líder delictivo que había desaparecido hace años y que, según se decía, había dejado un rastro de dolor y sufrimiento en el pueblo. Sin pensarlo, guardé la imagen en mi chaleco. Los hombres en las motocicletas llegaron a la cabaña y el ambiente se tornó tenso. Se bajaron de las motos riendo entre ellos, pero su risa se detuvo al notar que la puerta de la cabaña estaba abierta. En ese instante, nuestros corazones latían al unísono. Sabíamos que era el momento de actuar. Con un grito dimos la orden de alto y nos identificamos como miembros de la Guardia Nacional. El caos estalló de inmediato. Los hombres sorprendidos comenzaron a sacar armas. Disparos resonaron en el aire y nos refugiamos tras los muebles de la cabaña mientras intercambiábamos fuego. La adrenalina inundaba nuestro cuerpo y cada disparo era un recordatorio de la fragilidad de la vida en ese momento. Mientras luchábamos, la imagen del grupo en la fotografía no dejaba de atormentarme. Me preguntaba cuántas historias se habían ocurrido en ese lugar, cuántas vidas se habían visto afectadas por el caos y la desesperación. En medio del tiroteo, una voz resonó en mi mente: no dejes que sus historias se pierdan en silencio. Finalmente logramos someter a los hombres, con la tensión aún en el aire, llamando a refuerzos para que se llevaran a los detenidos. Mientras esperábamos, decidí salir de la cabaña y explorar el área. En el exterior, el bosque parecía más vivo que nunca, como si el silencio hubiera sido un grito de auxilio. Mientras caminaba, encontré un pequeño altar en medio de los árboles. Estaba decorado con flores marchitas y fotografías de personas que habían desaparecido en la zona. Era un recordatorio de las vidas que se habían perdido, de las historias que habían sido olvidadas. El lugar era un tributo a los que habían sufrido, a aquellos que, como el hombre en la fotografía, habían dejado un legado de dolor en su paso. Regresé a la cabaña y compartí mis hallazgos con mis compañeros. La imagen que había encontrado y el altar en el bosque nos hicieron reflexionar sobre la misión que teníamos. No solo éramos responsables de combatir el crimen, sino también de recordar y honrar a aquellos que habían sido víctimas del caos. Cuando finalmente terminamos nuestro trabajo y regresamos a la base, el peso de la experiencia me acompañaba. La historia de Valle de Bravo era más compleja de lo que parecía a simple vista.
No se trataba solo de un lugar pintoresco, sino de un sitio marcado por el dolor, donde la vida de muchas personas se entrelazaban con la lucha contra el crimen. Con el tiempo, me he dado cuenta de que cada patrullaje y cada enfrentamiento es una oportunidad para escuchar las historias de aquellos que han sido olvidados. La fotografía que había guardado se convirtió en un símbolo de compromiso de no dejar esas vidas que se perdieran en el silencio. Valle de Bravo se transformó en un recordatorio de que, en medio de la oscuridad, siempre hay una luz que brilla, y que cada historia, aun sea de terror en vida, merece ser contada. La brisa fría del amanecer me golpeaba en la cara, mientras me encontraba en una posición elevada en la Sierra de Guerrero, un estado que ha sido el escenario de múltiples enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los cárteles de sustancias ilícitas en México. Mis compañeros y yo estábamos en una misión de reconocimiento y captura de uno de los líderes más buscados de un cartel que ha sembrado el terror en la región. Una noche anterior recibimos inteligencia sobre un posible movimiento del cartel en una zona montañosa cerca de la localidad de Iguala, conocida por su historia de caos y el narco. Sabíamos que las probabilidades estaban en nuestra contra, pero también que no podíamos permitir que el miedo se apoderara de nosotros. La preparación fue intensa. Revisamos nuestro equipo, aseguramos nuestras armas y repasamos el plan una y otra vez. La adrenalina corría por nuestras venas, sabiendo que cada decisión que tomáramos podría costarnos la vida. Cuando llegamos al lugar al amanecer, estábamos camuflados entre los arbustos y la maleza. Nos apostamos en diferentes puntos estratégicos, con la vista fija en un pequeño rancho que se alzaba entre las colinas. Los informes indicaban que el líder del cartel estaría allí, junto con varios de sus hombres. El ambiente fue tenso. El silencio en la sierra contrastaba con el bullicio de la vida urbana que dejamos atrás. Mientras esperábamos, mi mente viajaba a momentos pasados. Recordé mis entrenamientos, los sacrificios y el compromiso que asumí al unirme a las fuerzas especiales. No era solo un trabajo, era una misión personal para proteger a mi país y a las personas que quería. La lucha contra la maña no era solo un conflicto físico, sino también una batalla ideológica. Sabíamos que cada cartel que caía significaba menos dolor para las comunidades afectadas. De repente, un ruido rompió el silencio, el sonido de un motor. Observé con atención mientras un par de camionetas se acercaban al rancho. El corazón se me aceleró. Mi compañero, un experimentado sargento de apellido López, me hizo una señal que estaba listo. Sabíamos que el momento había llegado. Con un movimiento coordinado nos posicionamos mejor y activamos nuestros dispositivos de comunicación. La tensión se palpaba en el aire. Observé a los hombres que salían de las camionetas, armados hasta los dientes. Eran más de los que esperábamos, pero no íbamos a retroceder. La orden era clara: capturar al líder y neutralizar cualquier amenaza. Contábamos con el apoyo de un grupo de infantería que esperaría instrucciones directamente desde la base, pero la acción dependía de nosotros. A medida que nos acercábamos al rancho, el tiempo parecía ralentizarse. Cada paso era crucial, y cada sonido podía delatar nuestra presencia. De pronto, uno de los hombres del cartel se detuvo. Miró en nuestra dirección. Su instinto le decía que algo no estaba bien. En ese instante el sargento y yo intercambiamos miradas. Sabíamos que no teníamos otra opción. En un movimiento rápido, lanzamos una granada de aturdimiento hacia el grupo de hombres, y el estallido resonó en la sierra. Fue como si el tiempo se detuviera. En el caos que siguió, desatamos el fuego. Las balas silbaban a nuestro alrededor,
mientras nos movíamos rápido y con precaución, buscando cobertura entre los árboles y rocas. El enfrentamiento fue brutal. Los hombres del cartel respondían con fuerza, disparando desde múltiples posiciones. En la refriega vi a uno de mis compañeros caer. Mi instinto era correr hacia él, pero la formación y la misión eran lo primero. Con un grito de advertencia le hice señal a otro compañero para que cubriera mi avance. Alcancé a mi compañero que estaba intentando mantenerse consciente. «Sigue luchando», le dije, mientras aplicaba un torniquete a su herida. El fuego cruzado era intenso. La adrenalina me mantenía alerta, pero el horror de la situación se apoderaba de mí. No era solo una batalla, era una lucha por la vida. Sabía que no podía dejar que el miedo me paralizara. En un momento de claridad, vi al líder del cartel tratando de escapar hacia el bosque. Yo no podía dejar que se fuera. Con el corazón en la garganta, me lancé detrás de él, mientras mis compañeros mantenían la presión sobre los demás hombres del cartel. El terreno era complicado, lleno de piedras y vegetación densa. El líder estaba a pocos metros de distancia, y el sonido de su respiración agitada resonaba en mis oídos. Cada paso era un recordatorio de lo que estaba en juego. Finalmente, al llegar a un claro lo vi. Estaba de rodillas tratando de recuperar el aliento, y mientras se giraba, su mirada se cruzó con la mía. En un instante, lo que pudo haber sido un duelo a muerte se convirtió en una decisión. Podía terminar con su vida o capturarlo. Al final, opté por la captura. «¡No te muevas!», grité, mientras apuntaba con mi arma. La sorpresa en su rostro era evidente, pero su instinto de supervivencia lo llevó a levantar las manos. Con movimientos rápidos lo inmovilicé y le llamé a mi compañero para que viniera. La situación era inestable, y aunque había neutralizado a su líder, el resto del cartel aún disparaba. Mi compañero llegó rápidamente, y juntos aseguramos al líder. Mientras tanto, el fuego de nuestros compañeros continuaba contra los hombres del cartel, que ya se estaban retirando. Todo sucedió en cuestión de minutos, pero la intensidad de la experiencia se sentía como horas. Con el líder bajo control, comenzamos a retroceder hacia una posición segura, mientras el apoyo aéreo llegaba para extraernos. Al final del día logramos capturar a uno de los líderes más peligrosos de ese cartel. Sin embargo, el costo fue alto. La herida de mi compañero requirió atención médica urgente, y el recuerdo de aquellos que cayeron en la batalla es algo que va a permanecer con nosotros para siempre. Sabíamos que esta situación con el narco es una lucha constante y que cada victoria trae consigo una mezcla de emociones, orgullo, tristeza y un renovado compromiso de seguir luchando. Mientras volábamos de regreso a la base, miré por la ventana del helicóptero. La sierra se extendía ante mí, hermosa y despiadada. Sabía que la batalla estaba lejos de terminar, pero también sabía que cada acción contaba. Era una noche de octubre. El aire fresco de la Sierra Madre me envolvía mientras conducíamos por caminos polvorientos. Era una de esas noches en las que la luna llena iluminaba el paisaje, pero a pesar de la belleza del entorno, había un sentimiento ominoso que flotaba en el aire. Había sido asignado a una unidad de la Guardia Nacional en un pequeño pueblo que había sido víctima del caos de la mañana. La comunidad estaba asustada y nosotros éramos su última línea de defensa. Esa noche recibimos un informe de actividad sospechosa en un terreno baldío a las afueras del pueblo. Un grupo de maleantes había sido visto en la zona y nuestra misión era investigar y, de ser necesario, actuar. La tensión en el vehículo era palpable. Mis compañeros, hombres de diferentes orígenes, compartían el mismo compromiso, pero también la misma inquietud.
Sabíamos que no estábamos preparados para lo que nos esperaba. Al llegar al lugar, bajamos de la camioneta y nos dividimos en dos grupos. La oscuridad nos envolvía y solo se escuchaba el crujir de las hojas bajo nuestros pies. Mientras nos acercábamos al área, vislumbramos las siluetas de varias camionetas estacionadas. La adrenalina comenzó a correr por mis venas. Nos comunicamos mediante señales de mano y nos posicionamos estratégicamente, listos para actuar. De repente, un grupo de hombres armados salió de las camionetas. Eran claramente narcos, y su actitud altanera nos dejó en claro que no estaban allí para dialogar. Uno de ellos, un tipo con un tatuaje en la cara, comenzó a gritar órdenes a sus compañeros, y en ese momento supe que habíamos sido descubiertos. La tensión en el aire se volvió insoportable. Sin previo aviso, uno de los hombres sacó un arma y comenzó a disparar. El sonido del plomo atravesando el aire era ensordecedor. En un instante, el silencio de la noche se convirtió en un caos total. Respondimos con fuego, y durante los siguientes minutos, el mundo se convirtió en una serie de destellos y explosiones. Recuerdo que mi mente se nubló, y la adrenalina me empujaba a actuar instintivamente, a proteger a mis compañeros y a mí mismo. Mientras nos movíamos de cobertura en cobertura, sentí una extraña presencia detrás de mí. Era como si algo me estuviera observando. En medio del tiroteo y las balas me atreví a mirar hacia atrás, pero no vi nada. Sin embargo, esa sensación persistía, como un escalofrío en la nuca que no podía ignorar. El enfrentamiento continuó. La noche estaba llena de gritos y el sonido de las balas. Por un momento, logré ver a uno de mis compañeros caer al suelo. La angustia me invadió y luché contra el pánico. Me arrastré hacia él y mientras trataba de ayudarlo sentí de nuevo esa presencia. Esta vez lo sentía más cerca. Era algo difuso, casi como un espectro, pero con una presencia abrumadora. No podía creer lo que estaba viendo. Aquel momento entre la vida y la muerte me hizo dudar de mi cordura. El espectro parecía moverse entre las sombras, y algo en su mirada me decía que estaba relacionada con el lugar. En ese instante olvidé el tiroteo. A medida que mis compañeros continuaban enfrentándose a los maleantes, yo estaba atrapado en un trance, observando aquella entidad. Era como si me estuviera llamando, como si fuera parte del mismo terreno que estábamos defendiendo. Sin embargo, no tenía tiempo para pensar en ello. El deber me exigía regresar al presente. Finalmente, de lo que parecieron horas, logramos repeler a los maleantes. Algunos de ellos huyeron, pero logramos capturar a varios. La noche estaba impregnada de pólvora y líquido vital. Mientras atendíamos a los heridos, la figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Intenté contarle a mis compañeros lo que había visto, pero sus miradas de incredulidad me hicieron callar. Quizás era mejor así. Los días siguieron y la rutina de patrullas continuó, pero sentía un cambio dentro de mí. La noche del enfrentamiento dejó una marca profunda. Me encontraba a menudo perdido en mis pensamientos, cuestionando lo que había presenciado. En las noches en las que patrullábamos, el recuerdo de aquel espectro me visitaba. A veces creía verlo entre las sombras, pero nunca lo mencioné. No quería que mis compañeros pensaran que estaba perdiendo la razón. Con el tiempo el caos en el pueblo disminuyó, pero las cicatrices permanecieron. La relación con la comunidad comenzó a mejorar y los habitantes ya no nos miraban con miedo. Sin embargo, cada vez que pasaba por el terreno donde tuvimos aquel enfrentamiento, sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Era un recordatorio de lo que habíamos enfrentado y de lo que podría haber sido. Un día, mientras patrullaba solo por el pueblo, vi a una anciana sentada en la puerta de su casa.
Ella me miró con unos ojos penetrantes y al acercarme me dijo: los que han caído en ese lugar nunca se van, cargan historias y protegen a los que quedan. Sus palabras resonaron en mí. Quizás aquella figura que vi era una de ellas, que aún vagaban por el terreno. Desde entonces, cada vez que patrullamos trato de recordar no solo el peligro que enfrentamos, sino también la historia de aquellos que han pasado por aquí. El caos puede dejar huellas, pero también nos enseña sobre la resiliencia y el valor. Mientras continúo mi servicio, llevo conmigo no solo la responsabilidad de proteger, sino también el respeto por aquellos que no precedieron, quienes de alguna manera aún están presentes en cada rincón de este pueblo. Quiero contarles algo breve que me pasó, que aunque es corto fue demasiado impactante. Recuerdo aquella noche como si fuera ayer. Era una de mis primeras semanas en la Guardia Nacional y la adrenalina corría por mis venas. Nos habían asignado a un punto caliente en un pequeño pueblo en el norte del país, donde reportaban actividades de un grupo delictivo que había estado causando estragos. La noche estaba oscura, solo iluminada por la luz tenue de las farolas. Estábamos patrullando las calles en un silencio tenso, cuando de repente escuchamos el sonido de motores a lo lejos. Nosotros nos alertamos y nos dirigimos hacia el origen del ruido. Al acercarnos, vimos varias camionetas estacionadas en un terreno baldío. La tensión aumentó y sabíamos que no estábamos solos. Decidimos acercarnos con cautela. Al poco tiempo, un grupo de hombres armados comenzaron a salir de sus camionetas. En ese momento el corazón me latía con fuerza y la formación de mi unidad se volvió más compacta. De repente uno de esos hombres nos vio y sin pensarlo dos veces comenzó a disparar. La situación se volvió caótica. Nosotros respondimos al fuego y el sonido de las balas llenó la noche. Mientras nos movíamos para cubrirnos, noté algo extraño. Veía a lo lejos una figura difusa que parecía tener cuernos. No supe si era producto de mi miedo o de la misma adrenalina, pero se los juro que parecía estar observándonos. Era como si el ambiente se hubiera enfriado de repente. Después de unos minutos que se sintieron como horas, logramos repeler a esos maleantes, pero no sin consecuencias. Algunos de nuestros hombres resultaron heridos. Mientras los atendían, volví a ver a esa figura. La veía un poco más cerca. No podía distinguir bien sus rasgos. Posiblemente era un demonio, pero no lo podía distinguir bien. Pero lo que sí les puedo decir es que la sensación al verlo no fue nada agradable. Finalmente la situación se calmó, y aunque logramos capturar a algunos de los delincuentes, esa noche dejó marcas en mí, no solo por el enfrentamiento, sino por aquella presencia que vi. A veces en las noches oscuras, me pregunto si el lugar donde luchamos estará habitado por demonios, y es que estoy completamente seguro que algunos cárteles usan esas entidades para su protección. En una de tantas misiones, recuerdo que la tensión se sentía en el aire desde el momento en que recibimos la orden. La misión era clara: infiltrar una zona caliente controlada por la maña, recopilar información y, si era necesario, neutralizar cualquier amenaza. Sabía que, más allá de las palabras, había vidas en juego, y no todas las decisiones que tomaríamos serían fáciles. El día de la operación, el sol apenas asomaba por el horizonte, y la neblina matutina envolvía el terreno como un manto opresivo. A medida que nos acercábamos a la zona objetivo, el ambiente se volvía cada vez más pesado. En el vehículo, el silencio era ensordecedor. Cada uno de nosotros estaba sumido en sus propios pensamientos.
conscientes de la magnitud de lo que estábamos a punto de enfrentar. Al llegar nos dividimos en grupos pequeños para poder maximizar nuestra cobertura. Mi equipo avanzó silenciosamente a través de un campo de maíz que parecía más un laberinto que un cultivo. Sabíamos que el narco no dudaría en defender su territorio, y los rumores sobre el caos en esta área eran escalofriantes. La adrenalina corría por mis venas, mis sentidos estaban agudizados. Cada crujido de las hojas, cada susurro del viento me hacía estar alerta. A medida que nos adentrábamos más, encontré señales de la presencia del cartel. Un par de coches abandonados, llenos de balas y marcas de fuego. Las historias que escuché sobre lo que les ocurre a aquellos que se cruzan en el camino de estos criminales me llenaron de inquietud. En ese momento, supe que no solo estábamos en una misión, estábamos adentrándonos en la boca del lobo. De pronto, un disparo resonó en la distancia. Todos nos congelamos. El sonido era claro, un rifle de asalto. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Nos comunicamos rápidamente a través de señales y comenzamos a movernos hacia el lugar de origen del disparo. Cada paso era una danza entre la vida y la muerte. Llegamos a una pequeña cabaña. Estaba oculta entre los árboles y escuchamos voces. A través de una rendija vi a varios hombres armados. Su lenguaje era áspero, cargado de amenazas y risas que resonaban como ecos de una tragedia inminente. Sin dudar, activamos nuestros equipos de grabación. Sabíamos que la información que podríamos obtener era vital. Pero como suele suceder en esos encuentros, la situación se tornó caótica. Uno de los hombres salió de la cabaña y en un instante todo se volvió un torbellino. Disparos comenzaron a volar en todas direcciones. El sonido de las balas cortando el aire era ensordecedor y el olor a pólvora llenó mis pulmones. En ese momento la adrenalina se transformó en instinto de supervivencia. Nos refugiamos detrás de unos troncos caídos. Mi compañero a la izquierda, un veterano que había visto más combates del que deseaba recordar, me miró con una mezcla de miedo y determinación. No podemos quedarnos aquí, dijo, y asentí con la cabeza. Sabíamos que debíamos avanzar, pero el fuego enemigo era intenso. Cada vez que asomábamos la cabeza, las balas silbaban peligrosamente cerca. Finalmente logramos flanquear a los hombres. La estrategia era arriesgada, pero era nuestra única oportunidad. Con un movimiento rápido, lanzamos una granada de aturdimiento. El estruendo nos dio el tiempo necesario para poder avanzar. Cuando entramos en la cabaña, la escena era desgarradora. Allí había más hombres, algunos heridos, otros en estado de pánico. En ese instante comprendí que no éramos solo soldados, éramos testigos de una realidad brutal. A medida que asegurábamos el área, encontramos documentos y también algunas listas con nombres. La información que estábamos recopilando podría ser crucial para desmantelar la red del narco, pero en medio de la euforia de la captura, el ruido a nuestro alrededor no cesaba. Sabíamos que no estábamos solos. La respuesta del cartel no tardó en llegar. En ese momento, la realidad se volvió aún más cruda. La puerta de la cabaña se abrió de golpe y un grupo de hombres armados irrumpió en el lugar. La lucha fue rápida y feroz. Cada uno de nosotros luchaba por su vida, pero el número estaba en contra. Recibí un disparo en el hombro. El dolor fue de inmediato y agudo, pero la adrenalina me mantenía en pie. No podía permitirme caer. Logramos contenerlos, pero a un alto costo. Varios de mis compañeros habían caído.
El grito de uno de ellos herido resonó en mis oídos mientras trataba de mantener la calma. A pesar del caos, sabíamos que teníamos que evacuar. Había que salir de allí y llevar con nosotros la información que habíamos conseguido. Con el hombro ardiendo de dolor, logré arrastrar a uno de mis compañeros heridos, mientras otros cubrían nuestra retirada. Cada paso era una lucha, pero no podía rendirme. La misión era más grande que nosotros. Finalmente, alcanzamos el punto de extracción, pero no sin perder más de lo que habíamos querido. Al regresar, el silencio en el helicóptero era abrumador. Las miradas de mis compañeros decían más que 1000 palabras. Habíamos enfrentado el terror, y aunque habíamos logrado nuestra misión, el costo había sido bastante alto. En mi mente, las imágenes de esa cabaña, de los hombres caídos y de la brutalidad que presencié se repetían como un eco. Sabía que esas cicatrices nunca desaparecerían, y realmente tuve razón. A medida que el helicóptero se alejaba de la zona caliente, comprendí que la lucha contra el narco no era solo una lucha contra los productos ilícitos. Era una batalla contra una realidad que consume vidas, sueños y esperanzas. Aunque algunos habíamos sobrevivido, el precio de esa victoria aquel día siempre estaría presente en mi día a día. Era una tarde nublada en la ciudad de Tijuana, Baja California. La brisa del océano corría por las calles, trayendo consigo un aire fresco que contrastaba con la calidez que había sentido durante el día. Como miembro de la Guardia Nacional, mi vida estaba marcada por la rutina de patrullar áreas conflictivas. Pero ese día había algo diferente en el ambiente. Recibí un reporte sobre un posible encuentro con un grupo delictivo en una zona conocida por su actividad, la Colonia Libertad. Al llegar al lugar, un barrio lleno de vida y al mismo tiempo de peligro, el sonido del tráfico y las voces de la gente parecían desvanecerse en el aire. Nos organizamos en grupos, conscientes de que cada movimiento debía ser calculado. Los colores vibrantes de las casas, con sus murales que contaban historias de lucha y esperanza, contrastaban con la realidad del caos que se respiraba en el aire. Mientras avanzábamos por las calles, llegamos a un callejón estrecho que se adentraba en una zona menos iluminada. En ese momento, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era una sensación extraña, como si algo en ese lugar estuviera fuera de lugar. Mis compañeros también parecían inquietos, pero continuamos con nuestra misión. Sabíamos que el peligro era inminente. Al fondo del callejón, encontramos un grupo de hombres reunidos. Sus miradas eran frías y desafiantes. Al acercarnos, uno de ellos hizo un gesto, y en un instante el ambiente se tornó explosivo. Las balas comenzaron a volar, y el eco de los disparos resonaba en las paredes del callejón. La adrenalina golpeó mi cuerpo como un trueno, y en medio del caos traté de mantener la calma. Mis compañeros y yo tomamos posiciones estratégicas, tratando de protegernos unos a otros. En medio del fuego cruzado noté que algo extraño sucedía a nuestro alrededor. Las sombras parecían extenderse más allá de lo normal, como si el mismo callejón se hubiera vuelto un ente que absorbía la luz. En un momento de distracción, vi una figura al final del callejón. Era una mujer con un vestido blanco que ondeaba suavemente en el aire. Su rostro era sereno, pero sus ojos mostraban un profundo dolor. La confrontación continuó, y aunque sabía que debía concentrarme en el enfrentamiento, no podía apartar la mirada de aquella mujer. Era como si estuviera atrapada en una especie de trance, y la balacera a su alrededor no parecía afectarla. Mis compañeros gritaban órdenes, y el sonido de las balas resonaba en mis oídos, pero todo eso se desvaneció
En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, la mujer levantó una mano y en ese instante sentí una ola de energía recorrerme. Era como si a través de ella hubiera podido vislumbrar las historias de dolor y sufrimiento que habían marcado ese lugar años atrás. Y escenas fugaces, imágenes de vidas perdidas, familias destruidas y sueños truncados. El caos que había presenciado en mi trabajo se materializaba ante mí y comprendí que el callejón guardaba secretos que iban más allá de lo que veíamos. Aún así, la lucha continuaba. Con un esfuerzo traté de apartar la mirada de la mujer y enfocar mi atención en el enfrentamiento. Mis compañeros estaban en peligro y sabía que debía actuar. Con un grito me uní a ellos disparando y tratando de someter a los hombres armados. La mujer seguía allí inamovible, como un faro en medio de la tormenta. Finalmente, logramos someter a los criminales. El silencio se instaló en el callejón, interrumpido solo por el sonido de nuestras respiraciones, que estaban entrecortadas. La figura de la mujer comenzó a desvanecerse, y en ese momento comprendí que ella era una de esas almas que habían sufrido en ese lugar. Su mirada se volvía una súplica silenciosa, como si me hubiera pedido que nunca olvidara lo que había presenciado. Cuando todo terminó y la policía llegó para llevarse a los detenidos, me quedé mirando el callejón, ahora lleno de calma después de la tormenta. Mis compañeros comentaban lo ocurrido, pero mi mente estaba en otro lugar. Las imágenes de la mujer y de las historias que había visto seguían danzando en mi mente. ¿Quién era? ¿Qué había pasado en ese callejón que había dejado una huella tan profunda? Tomé un momento para alejarme del grupo y sentarme en un muro cercano. La ciudad seguía su curso. La música y las risas se escuchaban a lo lejos, pero aquí en este rincón de Tijuana, el pasado seguía vivo. Me di cuenta de que cada rincón de la ciudad, cada calle, cada callejón, guardaba historias que a menudo eran ignoradas. Era un recordatorio de que detrás de cada enfrentamiento había un trasfondo de sufrimiento humano que no debía ser olvidado. A medida que la noche caía, el ambiente se transformaba, las luces de la ciudad parpadeaban y el murmullo de la vida continuaba. Sin embargo, en mi interior llevaba la carga de lo que había presenciado. Desde aquel día, cada vez que patrullaba por las calles de Tijuana, miraba más allá de la superficie. Las historias de dolor y esperanza estaban entrelazadas en el tejido de esta ciudad, y así con cada patrullaje tengo la promesa de recordar y dar voz a quienes han sufrido, y al día de hoy esa es mi misión, que definitivamente va más allá de la lucha contra el crimen. Mi nombre es Mauricio y quiero contarles algo que sucedió cuando era teniente de la Guardia Nacional. Todo comenzó un caluroso día de verano. Mi unidad y yo estábamos alojados en un viejo hotel en las afueras de un pequeño pueblo. Nuestro objetivo era claro. Debíamos asaltar una casa de seguridad utilizada por el crimen organizado. Al amanecer salimos en convoy hacia nuestro destino, todos con la atención que siempre llevábamos en cada intervención en la que podemos recibir un impacto de bala y ya no regresar con nuestras familias. En el camino, pasamos por una casa que estaba en un lugar muy aislado. Lo que realmente atrajo nuestra atención fue el movimiento detrás de una de las ventanas sucias y empañadas de la planta baja. Ahí estaba una mujer, con el rostro demacrado y la mirada desesperada. Sus manos golpeaban el vidrio mientras gritaba. Aunque no podíamos escucharla, instintivamente mi mano se dirigió al comunicador para sugerir que revisáramos la casa. Pero una mirada firme de mi comandante me recordó la prioridad de nuestra misión. Era una decisión desgarradora. Cada fibra de mi ser gritaba que nos detuviéramos y ayudáramos, pero las órdenes eran claras.
y no había margen para desviaciones. Horas después, tras haber completado el asalto, regresamos por la misma ruta. El recuerdo de la mujer aún se aferraba a mi mente. No podía sacarme de la cabeza su mirada desesperada, así que convencí al comandante de hacer una parada en la casa. Nos aproximamos con cautela, asegurándonos de que no hubiera amenazas. Al entrar, la atmósfera se volvió cada vez más pesada. Con las linternas comenzamos a revisar cada habitación. La casa estaba amueblada con algunos pocos muebles en muy mal estado, y todo el lugar lleno de polvo. Fue entonces cuando el aire comenzó a cambiar. Un olor fétido pesado comenzó a traspasar nuestras balaclavas. Al llegar al segundo piso, el origen del hedor se volvió indudablemente claro, y todos intercambiamos miradas en ese momento. El olor a podrido era abrumador. Avanzamos lentamente por el pasillo, y yo empujé la puerta de la primera habitación. El cuadro que se reveló ante nuestros ojos fue desgarrador. Allí, dispersos por el suelo, yacían los cuerpos de varias personas ya sin vida. Aunque ninguno de nosotros era experto, la experiencia nos había enseñado a reconocer los signos de un fallecimiento prolongado. Y estos cuerpos fácil llevaban al menos unos 3 días sin vida. Nosotros nos quedamos en silencio, procesando la escena, esa tragedia. Después de haber encontrado los cuerpos y asegurarnos de que no había nadie más, salimos para informar la situación a las autoridades. Días después, recibí la noticia de que los cuerpos habían sido identificados y que las familias estaban siendo notificadas. Un día mi comandante me informó que los familiares de una de las víctimas deseaban conocer a la persona que encontró a su ser querido. Decidí aceptar la reunión. Una parte de mí necesitaba ver ese ciclo cerrarse. El encuentro fue emotivo. Los familiares marcados por el dolor me expresaron su gratitud por haber encontrado a su ser amado. Sus palabras y lágrimas me hicieron comprender la magnitud de nuestro hallazgo, y aunque fue accidental, hasta ese momento yo siempre había pensado que los fantasmas solo buscaban asustar. Pero esta experiencia solo me hizo ver que a veces ellos quieren que sus cuerpos sean encontrados para poder volver con sus familias. Mi nombre es Nicolás y durante más de una década serví en la Guardia Nacional. Lo que voy a relatar ocurrió en el otoño del 2016. Estábamos desplegados en una ciudad del norte del país debido a unas maniobras de entrenamiento. Al llegar nos asignaron hospedaje en un viejo hotel que estaba en muy mal estado. Desde la primera noche, todos en el pelotón empezamos a sentirnos con una vibra muy pesada en ese lugar. La estructura del hotel era antigua, con largos pasillos que hacían que cada paso se escuchara como un eco. Las habitaciones parecían no haber sido ocupadas en mucho tiempo. La primera noche, después de un largo día de maniobras, todos buscábamos un buen descanso. Pero fue todo lo contrario. Apenas apagadas las luces, comenzaron a suceder cosas raras. Primero fue el cambio de temperatura. La habitación, que había estado en una temperatura agradable, comenzó a enfriarse rápidamente, hasta el punto en que podía ver mi aliento formando pequeñas nubes en el aire. Pensé en levantarme para revisar la ventana, asegurándome de que estuviera bien cerrada. Pero entonces, los sonidos comenzaron. Estos eran golpes suaves, como si alguien estuviera tocando la puerta. Pero al revisar no había nadie del otro lado. Volví a la cama tratando de convencerme de que eran solo las viejas tuberías, o quizás el viento. Pero el sonido no dejó de escucharse. Más bien parecía que se movía, y luego eran los susurros.
apenas audibles al principio, como un murmullo. Yo estaba compartiendo la habitación con dos de mis compañeros, Ernesto y Alejandro. Nos habían asignado una de las habitaciones del tercer piso, con una cama doble y una individual. Poco después de que comenzaron los susurros, empezamos a escuchar golpes leves en la ventana. La tensión aumentó cuando vimos sombras moverse por la habitación. Fue entonces cuando ocurrió el incidente, que nos convenció de que eso era un fenómeno sobrenatural. Mientras la habitación permanecía en silencio, a excepción de los susurros, una de las camas comenzó a sacudirse violentamente. No había duda, la cama se movía por sí sola. Las cobijas se arrojaban al suelo y las almohadas volaban por el aire como si fueran papel. Nosotros tres quedamos paralizados, observando cómo el caos se desataba en toda la habitación. Sin hacer mucho escándalo, nos salimos de la habitación y nos dimos cuenta de que a lo largo del pasillo las puertas se abrían mientras otros soldados, algunos todavía medio vestidos, salían de sus habitaciones. Sus caras reflejaban confusión, al igual que la nuestra. Algunos incluso parecían querer reírse de los nervios. No era difícil ver que algo anormal estaba ocurriendo en casi todo el hotel. Al reunirnos en el pasillo, uno de nuestros compañeros, quien estaba alojado en el segundo piso, mencionó que había visto figuras borrosas cruzando su habitación, justo antes de que las luces comenzaran a parpadear sin explicación. Otro compañero dijo que las cortinas de su habitación se habían movido bruscamente, a pesar de que la ventana estaba cerrada. Fue entonces cuando decidimos informar a nuestros superiores. Contactamos tanto a nuestro comandante como a uno de los instructores que se alojaban en el ala oeste del hotel. Ellos simplemente se limitaron a comentarnos que regresáramos a dormir, que los que gustaran podían optar por pasar el resto de la noche en los vehículos. Algunos se regresaron a las habitaciones y otros tantos mejor nos fuimos a los vehículos. A las 5:30 de la madrugada, mientras estábamos desayunando, era imposible ignorar y hablar de lo que había pasado en la noche anterior. Uno tras otro, mis compañeros comenzaban a compartir detalles adicionales de lo ocurrido durante esa noche, cosas que no habían mencionado en el momento. Fue entonces cuando el capitán Ramírez se acercó y nos dijo que el gobierno nos había asignado ese hotel principalmente porque era el más económico disponible en la zona. La razón de su bajo costo era que hace algunos años se había descubierto que una secta satánica utilizaba este hotel para sus reuniones y rituales. Incluso se hablaba de sacrificios que se llevaban a cabo en varias de las habitaciones en las que nosotros habíamos dormido. Escuchar eso fue impactante. Por un lado, no era la primera vez que escuchábamos de sectas, porque es relativamente normal que las organizaciones criminales tengan alguna secta dentro de sus ramificaciones, pero eso a que esta secta en concreto fuera satánica, de esas que realizaban sacrificios, ya era otra cosa. El resto de las noches que permanecimos desplegados allí, directamente al caer la noche me iba a los vehículos a dormir. Ni siquiera intenté regresar a la habitación por mis audífonos. Creo que todos estarán de acuerdo conmigo en que es sumamente probable que los fenómenos paranormales que nos ocurrieron a varios son el producto de lo que la secta satánica hizo en ese lugar. En el año 2016 recibimos informes de inteligencia sobre la presencia de un fuerte cartel operando en la sierra de Sinaloa. Según los datos, este grupo criminal había establecido varios laboratorios clandestinos para la producción de meta en una zona remota y de difícil acceso. Nuestro escuadrón de operaciones especiales fue designado para llevar a cabo una misión de asalto y desmantelamiento de estas instalaciones. Sabíamos que nos enfrentaríamos a un enemigo peligroso y bien armado,
pero teníamos la confianza y la preparación necesaria para cumplir con el objetivo. Partimos en la noche, avanzando con sigilo por los caminos de terracería que se adentraban en la espesa vegetación de la sierra. Conforme nos acercábamos a nuestro destino, la tensión aumentaba entre mis hombres. Todos estábamos alerta, conscientes de que nos esperaba una dura confrontación. Finalmente, llegamos a la zona señalada. Una serie de campamentos y estructuras improvisadas escondidos entre los árboles y las rocas. Nos desplegamos rápidamente, cubriendo todas las posibles vías de escape. Fue entonces cuando irrumpimos en el lugar, sorprendiendo a los guardias que vigilaban el perímetro. La batalla que se desató fue brutal y caótica. Los narcos bien armados y entrenados respondieron con una lluvia de balas, intentando desesperadamente evitar que les arrebatáramos su laboratorio. Nuestros hombres se movían con agilidad, cubriendo cada flanco y respondiendo con precisión. En medio de los disparos y las explosiones pude ver cómo algunos de los delincuentes huían despavoridos. Buscaban refugio en la espesura de la sierra. Ordené a mis hombres que los persiguieran y los neutralizaran a toda costa. No podíamos permitir que escaparan y volvieran a reorganizarse. La persecución se convirtió en una verdadera cacería a través de los senderos y los barrancos. Saltábamos sobre troncos caídos, esquivando ramas y rocas, todo mientras manteníamos un fuego constante contra nuestros enemigos. La adrenalina recorría mi cuerpo, impulsándome a seguir adelante sin descanso. En un momento dado, empezamos a notar algo extraño en el cielo. Unas luces brillantes comenzaron a aparecer, moviéndose de manera errática por encima de nosotros. Al principio pensé que podrían ser bengalas o algún tipo de señalización de los narcos, pero pronto nos dimos cuenta de que no era así. Las luces eran esferas de fuego que flotaban en el aire, emitiendo un resplandor que iluminaba la noche. Se movían con velocidad y precisión como si tuvieran vida propia. Mis hombres y yo nos detuvimos, confundidos y alarmados por aquella manifestación inexplicable. Fue entonces cuando escuché a uno de los soldados susurrar la palabra brujas. Recordé las historias que había escuchado en mi infancia sobre estas bolas de fuego, supuestas manifestaciones de brujas que acechaban en los bosques y montañas. Las esferas comenzaron a acercarse, rodeándonos con una luz hipnótica. Algunos de mis hombres intentaron dispararles, pero las balas parecían atravesarlas sin causarles daño alguno. La situación se volvía cada vez más desesperante, y el miedo comenzaba a apoderarse de nosotros. En un acto de desesperación ordené a mis hombres que retrocedieran y buscaran refugio. Nos replegamos rápidamente, intentando mantener la calma mientras aquellas luces nos seguían, como si jugaran con nosotros. Finalmente logramos llegar a una zona más despejada, donde las luces se detuvieron y comenzaron a alejarse lentamente, desapareciendo entre los árboles. Mis hombres y yo nos quedamos en silencio, tratando de asimilar lo que acabábamos de presenciar. Regresamos al campamento con una mezcla de alivio y desconcierto. Nadie sabía cómo explicar lo que habíamos visto. Esas bolas de fuego, esas brujas habían desafiado toda lógica y comprensión. Después de ese incidente, nuestro escuadrón fue relevado de esa misión. Poco tiempo después se supo que el laboratorio había sido completamente destruido, sin que quedara rastro de los narcos o de esas luces. Desde entonces he sido más cauteloso y desconfiado en este tipo de operaciones. Sé que no todo lo que enfrentamos en el campo de batalla puede ser abordado con los mismos procedimientos y tácticas. A veces hay cosas que escapan de nuestro control y entendimiento, y eso es lo que más nos llega a aterrar. Hace algunos años recibimos órdenes de desplazarnos a una zona remota del estado de Chihuahua. Teníamos información de que un grupo de narcotraficantes había montado un laboratorio clandestino para la producción de productos ilícitos sintéticos en esa región.
Nuestra misión era neutralizar a los delincuentes y asegurar el lugar. Salimos en la noche, con un equipo de élite bien entrenado y equipado para este tipo de operaciones. El camino fue largo y complicado, con la carretera serpenteando entre las montañas. Conforme nos acercábamos sentía una tensión creciente en el ambiente. Algo me decía que nos esperaba más que un simple laboratorio. Finalmente, llegamos a la zona señalada, una vieja fábrica abandonada en medio de la nada. Rodeamos el lugar con sigilo, desplegándonos en posiciones estratégicas. Teníamos que actuar con precisión y evitar cualquier confrontación que pusiera en riesgo a los civiles que pudieran estar retenidos. Irrumpimos en la fábrica, neutralizando rápidamente a los guardias. Conforme avanzábamos por los pasillos oscuros y malolientes, un extraño presentimiento me invadía. Algo no estaba bien aquí. Llegamos a una habitación en el sótano, donde encontramos un altar lleno de símbolos y restos de ya se imaginarán qué. Uno de mis hombres, el sargento Gómez, se acercó demasiado a ese altar. De pronto comenzó a gritar desesperadamente, señalando hacia una esquina de la habitación. Seguí su mirada y ahí entre las sombras pude ver una figura deforme, con ojos brillantes que nos observaba. Abrimos fuego, pero la criatura se movía con una agilidad sobrenatural, evadiendo nuestros disparos. Finalmente logró escapar, perdiéndose en los oscuros pasillos de la fábrica. Gómez quedó en estado de shock, murmurando cosas incoherentes sobre voces y la Santa Muerte. Continuamos registrando el lugar, encontrando más evidencias de actividades, rituales y alguno que otro sacrificio. Era claro que esto no era solo un laboratorio de productos ilícitos, sino un centro de operaciones de un culto satánico. Aseguramos el lugar y evacuamos a los rehenes, pero Gómez no volvió a ser el mismo desde ese día. Pasó semanas en observación médica, atormentado por pesadillas y visiones. Finalmente se solicitó su baja del ejército, incapaz de lidiar con la carga psicológica de lo que había presenciado. Desde entonces he sido más cauteloso en este tipo de operaciones. Sé que no todo lo que enfrentamos en el campo de batalla puede ser explicado racionalmente. Algunas cosas parecen escapar a nuestra comprensión, perteneciendo a un mundo oscuro y misterioso que prefiero mantener alejado. Historias de terror de la internet.